Hola, muy buenos días a nuestros oyentes que nos sintonizan en todo el país, de lunes a viernes a esta misma hora y a través de las 51 frecuencias de Señal Radio Colombia en todo el territorio nacional, la radio pública de Colombia. Aquí empieza El Banquillo con Margarita, un programa donde presentamos personajes y hechos de actualidad, destacamos personas que trabajan por el país, contamos historias de vida y damos espacio a la cultura en la hora del café con poeta bajo la batuta del escritor, poeta, él mismo y crítico de arte Juan Gustavo Cobo Borda, porque la Radio Nacional es información, es entretenimiento, es análisis, es historia, es memoria y es cultura, naturalmente. Mi invitada de hoy es la maestra Ana Consuelo Gómez Caballero, directora artística del ballet Ana Pavlova, compañía experimental de Bogotá. Ya ella me dirá bien cómo es el título de su fundación, porque ya la veo que como que me pica un ojo. Bueno, ella fue, esa compañía fue fundada en el año de 1961, o sea, hace 54 años, por su mamá, Ana Caballero de Gómez. Ya nos contará cómo fue ese episodio. Ana Caballero de Gómez era hermana del escritor Eduardo Caballero Calderón. ¿Recuerdan ustedes? Siervo sin tierra, El Cristo de espaldas, Tipacoque, en fin. Ana Consuelo le ha dedicado su vida entera a la creación, a la investigación, a la formación de procesos de danza como fuentes de desarrollo cultural y ha contribuido así indudablemente a la conservación y a la apropiación del patrimonio cultural colombiano. Ella ha fomentado la formación artística, la creación de la danza, la dirección escénica y la coreografía con el montaje de obras famosas de la literatura universal, con su elenco de bailarines profesionales formados por ella en su ballet. Ana Consuelo lleva, como digo, total dedicación. Ella duerme, vive, come en función de su danza. Y como bailarina clásica, su experiencia como bailarina clásica, lírico-dramática, se formó con estudios también complementarios de técnica, Graham, Limón, no sé esto qué es, Horton, flamenco, jazz y danzas orientales. Y entonces vamos a hablar con ella sobre toda la génesis de esta maravilla que ha logrado ella sostener durante tantas décadas. No es fácil en un país como Colombia y lo de ella ha sido un verdadero apostolado. De manera que, Ana Consuelo Gómez Caballero, gracias por estar con nosotros en nuestros micrófonos a través de la Radio Nacional. Y cuénteme, para empezar, sobre su familia. Yo sé que su mamá era una apasionada de la danza, que ella fundó esta compañía Ana Pavlova. Ella misma quiso ser bailarina, pero no pudo. ¿Por qué? Bueno, ella no pudo porque mi abuelo, el general Lucas Caballero, le daba como absoluto ataque pensar que su hija fuera a ser bailarina. Claro. A pesar de que él admiraba profundamente todas las artes y había visto en sus viajes a Europa, en funciones diplomáticas y comerciales con su fábrica de San José de Suaita, había visto bailar a Ana Pavlova. Sí. Y entonces le parecía algo así como milagroso esa mujer etérea y bellísima en escena. Y le hablaba a mi mamá todo el tiempo de Ana Pavlova. Pero entonces resulta que mi mamá quedó huérfana muy joven de madre, la esposa de mi abuelo, doña María del Carmen Calderón. Y entonces don Lucas, sin saber qué hacer con sus 5 hijos, mandó a mi mamá a estudiar a Bruselas. Y pues mi mamá tuvo por alguna ocasión especial que tenían en el colegio de Ixelles del Sacré-Cœur, como decía ella todo el tiempo, la llevaron a ver un ballet que ella nunca había visto en el Teatro de la Moneda de Bruselas. Y llegó y estaba enloquecida bailando por toda la casa, o por todo el colegio, pues porque estaba interna en un colegio. Entonces le preguntó a las monjas que si ella podía aprender ballet. Las monjas le dijeron que sí, pero que tenía que tener permiso del papá. Entonces ella escribió una carta que se debió demorar 6 meses en llegar acá a Colombia y otros 6 para que volviera allá. Y entonces mi abuelo Lucas le dijo categóricamente que no, que eso no era para ella, eso era para algunas personas, pero definitivamente no para niñas bien de Bogotá. Entonces mi mamá nunca bailó, pero ella le siguió encantando y después entonces ella tenía muchos amigos en el mundo de las artes y tenía muchos amigos en el mundo de la danza. Sí. Y entonces, por alguna circunstancia, ella montó una academia de ballet. Uh-huh. Y después de que la montó, pues entonces ya, cuando yo ya tuve la edad para asumir eso,
entonces lo asumí junto con ella hasta que ella se murió. Sí, bueno, pero volvámonos entonces un poquito. Usted está bailando, según veo yo aquí en las investigaciones que hemos hecho para esta entrevista, que usted empezó a bailar a los 3 años de edad. Sí, yo empecé a bailar a los 3 años de edad. Mi mamá estaba muy, muy entusiasmada porque a Bogotá llegó Magda Brunner. Magda Brunner era una bailarina de la Ópera de Viena que se había casado con un diplomático austriaco. Y vino a Bogotá y le parecía esto muy harto, muy provincial, muy aburrido. Y se aburría tanto la señora que ella quiso poner unas clases de ballet para niñitas elegantes, Sí. como decían en ese entonces. Sí, Niñitas para bien. adornarlas, sí. Exacto. Y mi mamá resolvió ponerme a mí en clase de ballet a los 3 años, pues un poquito para autocomplacerse ella misma, Claro. porque ella quería Había que su hija querido ser, bailara. claro, ella había querido ser y ahora quería que usted fuera. Y ella la apoyaba a usted, a Pero en diferencia ese del momento- general Lucas Caballero. Exacto. Sí. Pero en ese momento no se sabía primero si me iba a gustar y segundo si iba a tener aptitudes para eso. Pero cuando yo llegué a la clase, la música, yo era una niñita muy callada y muy tímida. Y ahí sí me desinhibí completamente. A partir de esa edad, suena un poco raro decirlo, pero a partir de esa edad hasta este momento es el único momento en el que soy realmente yo misma y en el único momento en que soy absoluta y totalmente feliz. Y libre, ¿no? Sí. Eso es una maravilla. Bueno, pero se desinhibió desde los 3 años, se quedó desinhibida para siempre, porque usted es una persona, una mujer con una gran personalidad, con un gran carácter, con una gran pasión por su oficio, y eso le ha permitido mantener durante casi 60 años este cuento. Bueno, si uno viene a contar desde los 3 años, sí. Por eso, sí. Sí, son muchos años de dedicación a una sola cosa, a una sola pasión, Sí. que tiene muchas ramificaciones además. Pero sí, yo creo que yo soy una persona muy disciplinada además, Sí. eso en mi profesión es indispensable. Desde Pero si luego. uno no es disciplinado con el cuerpo, que se va desbaratando a medida que pasa el tiempo, Así es. se cae. Sí. Entonces, Bueno, entonces usted se fue a París, según entiendo. Primero fue a París a aprender a bailar. ¿Cómo es la bueno, cronología? primero tomé clases a los 3 años. Sí. Entonces me pareció fascinante, estuve feliz, me parecía maravilloso, increíble el hecho solo de poder bailar. Continué con perseverancia, y la familia de mi papá no le gustaba mucho la cosa del baile. Eso la criticaban mucho a mi mamá por eso. Entonces mi mamá, por circunstancias familiares, lo primero fue que hubo un viaje a los Estados Unidos, porque yo tenía un hermano mayor que yo que tenía problemas psicológicos. Y entonces acá no había cómo lo tratar. De tratamiento. Sí. Entonces mi papá, que en ese entonces era un hombre rico, pues no tuvo ningún inconveniente en que mi mamá y yo, pues, Sí. y mi hermano Manolete, fuéramos a Nueva York a estar un rato largo. Y mi mamá me inscribió en el School of American Ballet. Y eso era por audición, y cuando fui recibida tenía 8 años y pues para mí fue como entrar al cielo. La gloria, claro. Sí, allá duré 2 años largos y después volví y la verdad era que estaba muy desadaptada a Colombia. Y no hacía otra cosa que llorar y el colegio me parecía terrible, las compañeras peor, el ambiente me parecía absolutamente fuera de lugar para una persona como yo. Claro. Y entonces mi mamá, que era muy amiga de una bailarina muy famosa en ese entonces, que se llamaba Tamara Tumanova, me logró conseguir una entrada a tomar clases con una de las grandes glorias del ballet ruso en París, que se llamaba Olga Preobrazhenska, que Sí. había sido bailarina del Teatro Imperial de San Petersburgo. Nada menos. Y que había sido una persona muy famosa en su arte, que había tenido una vida muy prestigiosa en las artes y agitada en lo sentimental. Sí. Y fui su alumna. Ella tenía 84 años cuando yo llegué allá. Y para mí fue un poco impactante, pues ver esa señora tan anciana que se movía con esa destreza y esa agilidad, comparable con la de muchas ¿A personas. esa edad seguía bailando? Sí, ella Ana Consuelo? enseñaba y ella tenía todos los bailarines de la Ópera de París.
y de el ballet del Marqués de Cuevas, de los ballets de Roland Petit, iban allá a tomar clase. Y yo era la única niña porque todos eran grandes, eran artistas ya consagrados, y yo era una niña de 12 años ahí. Pero no, eso fue una experiencia que me marcó para la vida entera. Pero con toda razón, claro. Y después, cuando yo duré como 7 años en París, y después cuando ella se murió, porque ella se murió... Ya muy anciana también. Ya muy anciana, yo comencé a tomar clase con una que había sido su gran alumna y su predilecta, digamos, que se llamaba Madame Ronet. Entonces yo sí duré mucho tiempo estudiando en París. Y cuando volví acá, pues fue como le debió un golpe terrible. Claro, porque ya llevaba muchos años por fuera, entre la etapa en Estados Unidos, luego París, además la ciudad luz, la maravilla, la meca de las artes, de la cultura, del amor, de todo eso. Y venir a Colombia, pues no es por menospreciarla, pues Colombia hoy en día ha tenido muchos progresos, pero en esa época sí que era un país muy parroquial, y debía ser para usted, que había aprendido a ver y a vivir en esa libertad mental especialmente, muy complicado, ¿no? Sí, era muy complicado para mí. Realmente yo siempre he estado marcada por ese problema, y es la incomprensión de los demás hacia mi persona, porque habiendo sido educada en una forma tan diferente, porque mi mamá era muy librepensadora, sí, y habiendo vivido diferente, en una forma distinta, en un país tan, como dices tú misma, tan... parroquial, pacato, conservador. Exacto. Pero es que no había vivido prácticamente claro, acá. Cuando claro. yo llegué y ya tenía 18 años, pues a mí me pareció esto como... muy complicado. Como llegar a la selva. prácticamente. Bueno, hay muchos que están oyendo dirán, esta vieja tan presumida, o tan presuntuosa, pero es entendible porque desde luego el país que ha ido evolucionando, y a pesar de esa evolución, hoy en día seguimos siendo un país muy, muy tradicionalista, muy conservador, muy machista. Estamos viendo en estos días, desde hace unas semanas, la gran discusión sobre si las parejas gays se pueden conformar contrato matrimonial o contrato de pareja, si pueden adoptar. Bueno, tantas cosas que nos clasifican, diría yo, como un país demasiado conservador y demasiado tradicionalista, a pesar de todos los cambios que ha habido. Entonces, para usted en esa época debió ser muy complicado. Pero bueno, se terminó adaptándose nuevamente a regañadientes, y yo creo que encontró su camino, encontró esa manera de volver a liberarse y a volar a través de la danza y de la Ana Pavlova. ¿Cómo fue entonces ese regreso? No me conteste muy largo porque tengo muchas preguntas y se nos acaba el tiempo. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Cómo empezó? ¿Qué significó? ¿Se casó aquí? ¿Qué pasó? Bueno, primero me impresiona que me digas que los oyentes pueden pensar que yo soy presuntuosa, presumida o arrogante, por eso de lo de la selva, pero la verdad es que Colombia no es un país, ni sigue siendo todavía, muy inclinado a las artes. Este es un país que nunca ha apoyado realmente las artes, porque las artes no forman parte de su componente mental. Por lo tanto, aún hoy me cuesta muchísimo trabajo hacerles ver a los padres de muchos de mis artistas, de mis bailarines y bailarinas, que quieren asumir esto como una profesión seria. Me cuesta muchísimo trabajo que los padres entiendan que esto sí es una forma de vida, que no hay que tener tantos prejuicios contra las artes, porque aquí automáticamente la gente presume que todo bailarín hombre es gay, y aunque sí los hay, por supuesto, como pues en claro, todas las otras profesiones. Muchos de los grandes, mejores bailarines del mundo han sido... No, pero no solamente los bailarines, no, desde también. Jefes de Estado en adelante. Por eso, pero como estamos hablando Sí. de danza, sí. Así Y todos estos maravillosos astros de la danza. Y astros de la pintura, Sí, y astros de muchas cosas. de las artes. En fin, pero las connotaciones sexuales es lo que menos me preocupa. Claro. A mí. En realidad, a mí lo que más me preocupa es que una familia X de cualquier estrato social sigue siendo machista en este mismo momento en Colombia. Y yo tengo, por ejemplo, muchos bailarines varones Sí. que entran a bailar a partir de los 16, 17 años, cuando ya son en cierta forma más independientes de su familia, cuando hacen las cosas porque quieren y no porque los padres o se las prohíban o se las impongan.
Y tengo muy pocos niñitos pequeños. Tengo como 5 en medio de una escuela de ballet que tiene muchas niñitas. Sí. Pero sí, acá hay un machismo muy grande. A mí me ha costado mucho como mujer lograr sobresalir en mi arte en este país. ¿Por qué? Porque los periódicos, los periodistas, bueno, con excepción tuya, por supuesto, los periódicos, los periodistas, los mismos, en general, sí, los medios en general consideran que la mujer es un ser inferior en las artes inclusive, en la escritura, en la literatura, en la pintura. Yo he tenido discusiones con muchas personas acerca de eso. Pero no creas que solamente acá, el mundo de la danza por fuera de Colombia es machista. Aunque los directores de los ballets sean homosexuales, son machistas y rechazan a la mujer directora, a la mujer coreógrafa y todo eso. Entonces, sí, uno tiene que tener el cuero muy duro para sobrevivir en esta profesión. Sí. No me acuerdo cuál fue tu otra pregunta. ¿Qué más hizo cuando regresó? ¿Cómo fue eso? ¿Se casó? Usted tiene 2 hijos, entiendo que además están en ballets muy importantes del mundo, sus 2 hijos, ¿no es verdad? Bueno, si yo llegué acá a Colombia, me casé, tuve una hija muy bella que me apoya mucho hoy en día, pero me costó mucho trabajo mi relación matrimonial, porque justamente, la mujer, y en esa época más, aunque hoy en día yo lo sigo viendo, curiosamente la gente dice que no, pero yo veo que sí. El marido considera que la mujer debe doblegarse ante su profesión y que la profesión de la mujer, independientemente de que sea yo bailarina, podía haber sido médica o abogada o cualquier otra cosa, el hombre prevalece sobre la profesión de la mujer. La mujer se doblega ante el hombre. Eso sigue siendo así en todas las capas sociales y obviamente las más desfavorecidas lo mismo. Entonces, pues yo cogí mi camino. Tengo muchas cosas bonitas de decir de mi primer marido, que hoy en día, que en paz descanse, en gloria esté, me de comprender mejor, pero éramos muy diferentes y pues a mí de verdad yo siempre hice lo que quise hacer y sigo haciéndolo. Me casé con un bailarín, después nos separamos amigablemente y trabajamos juntos. Hoy en día. Sí. Y tenemos 2 hijos hombres que son bailarines. El uno baila con el Ballet de San Francisco, bailó con el Ballet de Ámsterdam, el Het National Ballet, y hoy en día es profesor de danza en el Ballet de San Francisco, en el Ballet de Ámsterdam. Él viaja por todas partes del mundo. ¡Qué maravilla! ¿Y el otro? Trabajó con el Ballet de Boston y hoy en día está trabajando como guest teacher y guest artist en diferentes partes del mundo. ¿Usted nos inició la danza en su institución? Sí, claro. Ellos tomaron su primera clase con su mamá. Claro. Y después con su papá. Sí. Y así sucesivamente. Imagínense, si lo llevan en el ADN, una cosa impresionante, yo creo que sí, ¿no? Pues claro que sí. Ana Consuelo, hablemos de unas obras que usted acaba de presentar hace unas semanas en el Teatro Colón de Bogotá. Y aquí veo en un bellísimo brochure que fueron, por ejemplo, el Bolero de Ravel, que para mí es una de las piezas magistrales de la música clásica, me fascina. Luego, en Nueva Orleans Cabaret. Sí. Y Amor y Muerte en Berlín. Esto fue en el Teatro Colón. ¿Qué suceso tuvo esta presentación? Porque aun cuando uno dice que Colombia todavía no está muy entronizada en la mentalidad y en los deseos de la gente del tema de la cultura, sí ve que cuando hay este tipo de espectáculos en el Julio Mario Santo Domingo, que todo el año tiene cosas magníficas, o el Colón, o el Jorge Eliezer Gaitán y todo, eso se llena, y hay festivales de poesía en la Casa Silva o en Medellín, y la gente es ávida de todos estos temas. ¿Cómo le fue? Ay, me fue, gracias a Dios, muy bien. Yo estoy muy contenta, primero, porque el Ministerio de Cultura, del cual tengo mucho que decir bueno en este momento del Ministerio de Cultura y de su ministra Mariana Garcés y del director del Teatro Colón, Manuel José Álvarez, porque me dieron la oportunidad de presentar mis obras en el Teatro Colón renovado, que quedó bellísimo. Divino, además. Quedó divino, es digno de ir a mirar todo el que venga a Bogotá y los que vivimos en Bogotá, porque es una belleza. Además, el escenario es absolutamente
majestuoso para bailar en él. Tiene toda la tecnología del siglo XXI en un teatro del siglo XIX. Valió la pena tantos años de valió restauración la pena. y la inversión que y se la hizo. inversión. Hay que apoyar esos logros de las personas. Por ejemplo, yo sí debo decir que el Ministerio de Cultura se lució en este caso. Y además estoy muy, muy agradecida porque me hayan dado la oportunidad. El teatro se llenó hasta las banderas y hubo agotado. Yo estaba yo misma sorprendida. Y pues los bailarines de danza experimental de Bogotá estábamos absolutamente felices todos. Y fue un espectáculo magnífico. El público nos ovacionó de pie después del bolero de Ravel, que igual que tú, yo siempre he amado ese número tan extraordinario de Maurice Ravel. Y no es por decirte acá como sentirse uno, ay, maravilloso, no, pero sí mis bailarines, que son 16, tuvieron un éxito rotundo con la coreografía que yo les monté, con la asistencia técnica de Jaime Díaz en la parte de limpieza de la coreografía. Sí. Las luces, todo absolutamente maravilloso. Amor y muerte en Berlín es un Romeo y Julieta moderno, sí, en la caída del Tercer Reich en Berlín. Gustó mucho también por su impacto dramático. Y Cabaret, Nueva Orleans, Cabaret París es como un homenaje mío a Nueva Orleans, una ciudad que me fascina. Maravillosa, en eso coincidimos también. A mí lo único que me falta es saber bailar ballet, pero el resto coincido con usted en muchas cosas. ¡Ay, qué belleza! Porque es una de mis ciudades favoritas, Nueva Orleans, sí. Bueno, cuénteme un poco más sobre esa. Bueno, Nueva Orleans, Cabaret París es porque es un cabaret entre Nueva Orleans y Cabaret París, porque usé una música de una cantante del sur de los Estados Unidos que se llama Diana Reeves, y me encanta su ritmo, ese ritmo un poco negroide, un poco de jazz, un poco de blues. Y lo mezclé con cosas parisinas, como Rien de Rien de Edith Piaf y cosas de esas. Y tengo una bailarina que se parece muchísimo a Marilyn Monroe. Y le hice un homenaje a Marilyn Monroe, que me produce una conmoción interna porque me parece tierna y vulnerable. Así es. En una mujer que se llama Denise Ramírez, que es una de mis mejores bailarinas. No sé si tenga tiempo para hablarte un poquito de mis bailarines. Háblame de sus bailarines, desde luego, de eso se trata. Bueno, yo tengo, todos mis 16 bailarines son extraordinarios porque trabajan en condiciones muy difíciles, porque yo no tengo un patrimonio económico para mantenerles un sueldo mensual. Sí. Y es gracias a su amor por la danza que hacemos estas cosas, porque yo no puedo pagarles sino cuando tenemos un espectáculo, claro, no más. Entonces tengo que hablar que ellos son altruistas, quijotescos igual que yo, y eso me merece mi admiración. El respeto total, claro. Tengo otra bailarina que yo formé desde muy pequeña, que se llama Natalie Montaño, que es la que hace la muchacha judía en El amor y muerte en Berlín, que también me merece toda mi consideración por su trabajo extraordinario como actriz lírico-dramática en el SENA. Luis Alfonso Agudelo es un muchacho precioso de Pereira, que es un gran talento, sí, y hace grandes esfuerzos por sobrevivir acá en esta ciudad hostil de Bogotá. Tengo otro bailarín que se llama Manuel Molano, que es el principal de Bolero de Ravel, que parece una estatua, o un David de Miguel Ángel. ¿La estatua es por lo bello? Por lo bello, pero no porque quede quieto como una estatua, no, pues, bailando. Desde luego. Es muy bello, hombre, y sí, además tiene un cuerpazo como, sí, me decían varios críticos de danza que estuvieron esa noche y me decían, no, ese tipo tiene un cuerpazo como de un David de Miguel Ángel. Sí. Yo les decía, uy, sí. Y tengo otra bailarina que se llama Lady Angélica Roa, que yo la llamo Isadora. Le digo, tu nombre no corresponde a tu personalidad. Isadora Duncan, la famosa bailarina. En homenaje a Isadora Duncan. Porque este grupo de danza experimental de Bogotá, como su nombre experimental lo indica, es que acá, en este grupo, yo estoy orientada hacia la modernidad, sí, no estoy orientada hacia lo clásico. O sea, el clásico es la base para todo lo demás, ¿sí? Es como para un pintor. Como el arranque, claro. Exacto. Como para un pintor es el dibujo. El dibujo, sí, y un pianista las notas y sí, el solfeo, todo eso. Pero a partir de eso tú puedes descomponer, igual que hizo, digamos, genios de la pintura como Picasso. Hay que descomponer para componer.
Entonces eso es lo que yo... Muy interesante, muy interesante. Sí. Bueno, hablemos de otras obras que usted ha montado, porque usted pues ha montado en coreografía la vida de personajes como por ejemplo Juana la Loca. Me interesa porque ha sido para mí una figura muy enigmática, muy sufrida, muy a lo largo de la historia, muy escondida, vilipendiada, y en el fondo yo creo que fue como víctima, como se dice por parte de algunos, de conspiraciones de la época, porque pues ella era la heredera y casada con Felipe el Hermoso, pues era la heredera de su mamá, de Isabel la Católica, del trono español, y finalmente la confinaron alegando que estaba loco porque Felipe se muere y ella va con su ataúd siguiéndolo siguiendo pues en esa época por los caminos, llevándolo en un carro mato o una carroza o como fuera, debía ser una carroza majísima porque si eran reyes pues desde luego, cuando había mucha sobriedad en España en esa época y más en el reinado de Isabel la Católica. Pero me interesa mucho esa figura de esa mujer perdida en la bruma, en la historia en medio de una tristeza infinita. ¿Por qué montó Juana la Loca? Monté Juana la Loca porque yo me siento hermana de Juana la Loca. A ver, ¿por qué? ¿Por lo Juana o por lo loca? Por lo loca, por lo Juana no, porque ese nombre no me gusta mucho en realidad, pero sí tal vez es por lo loca. Un poquito. Sí, un poco de humor, como mi tío Lucas. Sí. Sí, a ver, yo creo que por lo loca porque cuando las personas sentimos emociones extremas, aún en el siglo XXI, a veces nos tachan de, uy, no, pero está como chiflada, como loca, sí. Además, el amor siempre ha sido locura. El amor extremo siempre es considerado por los demás como locura. Yo he sido muchas veces víctima de amores difíciles, amores imposibles o amores que la gente no comprende. Entonces, por eso me siento hermana de Juana. Ah, ya. Hay una proximidad. Hay una proximidad. Sí. Además, yo también soy muy estudiosa de historia. Me fascina la historia. Tal vez si no hubiera sido bailarina hubiera podido ser poeta, escritora o historiadora. Me encanta la figura de Juana porque Juana sí fue muy vilipendiada, evidentemente, como tú lo dices. Y además yo creo que Felipe el Hermoso, por más hermoso que fuera, era el peor de los maridos. Horrible. Horrible, espantoso. Sí. Y, mujeriego, espantoso, la hizo sufrir. Yo sí. creo que si ella se rayó un poco, como dicen los argentinos, quedó un poquito tocada, fue por culpa de ese hombre, ¿o no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente, porque ella lo amó con pasión y no le fue devuelto nada. Sí. Además, el padre, un ambicioso, don Fernando de Aragón, era muy ambicioso y realmente él no quería dejarle el trono a Felipe el Hermoso. Bueno, Felipe se le muere convenientemente y le queda el trono a él. Pero entonces a él no le conviene su hija. Entonces era lo mejor para él confinarla en el castillo de Tordesillas y decir que estaba loca. Sí. Y esa pobre mujer muere en la absoluta soledad y tristeza porque le quitan todo, le quitan hasta su última hija, le quitan todo. Es una mujer despojada. Sí. Entonces a mí eso me conmueve. Y sí, esa fue una de mis obras. Una de sus obras. Otra, Alejandro. ¿Qué la atrajo? De Alejandro Magno le atrae a uno todo, esa historia maravillosa en esa juventud y en esa genialidad que lo caracterizó. Pero también uno tiene que recordar que Alejandro y sus huestes eran de una crueldad enorme. Uno lee esa historia de las conquistas y entraban, eso es lo que se usaba en la época, arrasando pueblos, violando mujeres, robándose todo lo que encontraban, porque eso eran pues trofeos de guerra y en fin, pero la figura de Alejandro en sí pues es una figura paradigmática. ¿A usted personalmente qué le gustaba de Alejandro? Me sigue gustando su ambigüedad. Ajá. A mí me gustan las personas ambiguas, tal vez por lo que yo misma soy muy ambigua. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que somos ambivalentes, no en nuestros sentimientos, que son muy consistentes. Mis sentimientos son muy consistentes, pero mis visiones de la vida, de la sexualidad y todo son muy ambivalentes y ambiguas, igual que Alejandro. Ya. Entonces eso me gusta de Alejandro. Me gusta de Alejandro, eso me gusta su debilidad por el amor. Eso me parece fantástico en un personaje así de... A ver, que un personaje que impone digamos, por su crueldad, sí, pero también por sus amores. Porque una persona que casi se vuelve loca cuando se muere su amante Hefestion, o que se enamora profundamente de Bagoas, el eunuco persa, o de Roxana en las planicies más altas del Pakistán, hoy día Afganistán, perdón, no Pakistán, sino Afganistán. Sí. Me parece
A ver, me encuentro como hermanada. También. Sí. Tiene cantidad de hermanos usted en la historia de hermanas. Usted está también como Álvaro Castaño Castillo, tan bello, el director, fundador y director con su esposa Gloria Valencia de Castaño, la HJCK, que tiene cantidades de novias en la historia. Leonor de Aquitania, Agnès Orel en la historia de Francia también, en fin, una cantidad de amores históricos, Juana de Arco. Entonces usted tiene hermanos y hermanas en la historia. Yo Perfecto. adoro a Álvaro Castaño, Sí. justamente porque cuando yo hice Juana la Loca y cuando hice Alejandro, cuando hice el retrato de Dorian Gray, hablé mucho con él sobre todas mis obras. Sí. Y él me alentó mucho. Él me alentó mucho y le guardo mucha ternura y agradecimiento porque no siempre uno recibe tanto apoyo. Un hombre maravilloso, además un hombre que ha vivido por y para la cultura, entonces eso es una cosa estupenda. Bueno, y como en alguna parte leí, tal vez en semana, como el arte no deja de presentar retos, usted tiene de por ahí proyectos de adaptar de pronto el Requiem de Mozart y la Divina Comedia de Dante. ¿Eso subsiste, esa idea? ¿O la ha abandonado un poco? No, no la he abandonado. Solo espero que alguien no me abandone a mí, un ángel por ahí de la guarda que me resulte y que me permita asumir el reto económico que implicaría montar esas dos obras. Sí. Y es muy grande pues el costo, sí, porque imagino, es que ¿no? el costo de un vestuario, el costo de, digamos, de montar, de poner en escena eso es duro. Claro. A mí la Divina Comedia de Dante me ha encantado siempre porque yo me siento muy hermanada con la cultura renacentista italiana. Por ejemplo, un personaje que me encantaría poner en escena es Lucrecia Borgia. Ah, fantástica sería, sí, fantástica. Sí. Es una personalidad subyugante, realmente ese papel que ella hace en esta serie que pasaron recientemente de los Borgia, la retrata de cuerpo entero. No sé si será muy fiel pues a la figura histórica realmente, pero es muy, muy seductora esa figura. A mí me encantaría ser Lucrecia porque Lucrecia tiene un tema, bueno, aparte de que sería muy polémico por la relación de iglesia y todo esto, es el incesto. Sí. César y ella, César, me encanta. Me encantan los dos. Pero sí, es que para todos mis proyectos se necesita dinero y yo no tengo un apoyo así de grande. O sea, por ejemplo, lo que me devuelvo un poquito a lo que te dije anteriormente, estoy agradecida con el Ministerio de Cultura. Sí. Porque realmente lo que me dieron ahora fue un apoyo. Ahora solo espero que con el éxito obtenido me lo vuelvan a dar. Sí. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a subir en escena Bolero de Ravel, Nueva Orleans, Cabaret París, Amor y Muerte en Berlín, y vuelvo a tener un éxito, de golpe consigo alguna persona que me quiera patrocinar para hacer los otros proyectos. Sí. Eso, porque es que eso es a la casa, yo vivo a la casa de esas cosas. Sí. Pues sí, absurdo, porque teniendo semejante trayectoria, tantas décadas dedicada en cuerpo y alma a su danza, a formar gente, a montar obras, a darle rienda suelta a esa imaginación suya maravillosa y desbocada en el sentido de lo creativa que es, pues se merece un apoyo. Eso hay que tratar de conseguirlo, Ana Consuelo. Bueno, Sí. sé mi abogada con alguien, porque mira, en este país se necesitan abogados para ese tipo de cosas. Porque uno solo, mira, yo no voy a cócteles. Sí. Hay artistas que sí van. Yo no soy de las que voy a esas cosas, porque mi tiempo libre lo gasto en leer y en escribir. Sí. Entonces, yo realmente no tengo ocasión, digamos, de hacer contactos. De hacer lobby, que hacen Exacto. muchas personas, sí. Exacto. Eso es y yo no cierto. critico eso, en absoluto. Pues eso, cada quien Pero tiene su manera de matar pulgas. yo no soy muy simpática, que digamos, porque como buena caballero soy un poquito osca. Entonces, no soy el típico personaje entrador así para obtener. Sí. Entonces, Pero lo que importa no es eso, Ana Consuelo, que lo que importa es el arte que usted encarna, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer todo lo posible por ayudar, porque a mí sí me parece que es más que merecido. muchas Mire, gracias. aquí veo que usted se define como bohemia y que le gusta, dijo en esto creo que es del país del país, no, del tiempo, de Bogotá, por ahí como en el año 2009, que dice que me gusta tomar vodka con mis amigos, escuchando a Michael Jackson, a Johann Sebastian Bach o a Ana Belén y terminar bailando flamenco. ¿Me invita un día a una de esas fiestas? ¡Qué Ay, delicia! claro, Margarita, qué rico, porque tú Fantástico. de golpe tienes también la misma vena. No, sí, a mí me encanta tomar vodka, me encanta Michael Jackson.
adoré Lo a ama, Michael sí. Jackson. Y sí, y Johann Sebastian, porque Johann Sebastian es el compañero de mis noches. Me reposa. Claro, claro, Ujú. sí, fantástico. Bueno, ahora cuénteme un poco sobre, usted dice que usted es de pocos amigos, acaba de decir que no es muy simpática, pero yo sí la encuentro muy agradable realmente, una mujer culta, una mujer profunda, que filosofa, que escribe poesía. Usted ya ha publicado un libro de poesía, iba a publicar hasta donde yo supe el segundo, ¿lo publicó al fin o no? No he encontrado patrocinio. Es que ese problema es de patrocinio aquí Sí. en este caso. En este Sí. caso, sí. Bueno, yo publiqué uno que se llama Dolor Oscuro y Profundo, en una época en que estaba en un proceso Dolor de un profundo. dolor oscuro y profundo. Sí. El segundo, que se llama Sarcófago de Cristal, no lo he podido publicar. Y sí pude publicar en Destiempo Editores, claro, patrocinado por mí realmente, Sí. mi autobiografía que se llama El Rostro Oculto. Ay, no la conozco. Ah, no. Pero la he debido tener aquí antes de esta entrevista porque le hubiera conocido todos los secretos para poder divulgarlos a los cuatro vientos por estos micrófonos de Señal Mira, Radio Colombia, Ana qué Consuelo. lástima, pero mira, te lo voy a mandar. Sí. Te lo voy a mandar porque sí, El Rostro Oculto sí habla a calzón quitado, como Claro. dicen, de mi vida, porque no escondí nada. Ujú. Bueno, ¿y qué revelaciones nos puede hacer aquí de las que están en ese libro que ya es público? Por ejemplo, como que a usted le parezca interesante contarle a nuestros oyentes y que yo no le pregunto porque, como digo, me doy de golpes de pecho no haber sabido que usted había publicado ese libro. Bueno, a ver, ¿qué puedo contar de ese libro? Ese libro puedo contar que, por ejemplo, el dolor que sentí cuando me quitaron a mi hija, por ejemplo. ¿Y por qué le quitaron a su hija, Ana Consuelo? Me quitaron a mi hija porque me fui con otro hombre. Ajá. ¿Eso Entonces, qué año fue? ¿Se acuerda más o menos no? ¿sabes qué? Es que tengo un fucú con los años. Ah, bueno, no hablemos de los años, pero eso Sí. fue hace mucho tiempo. Sí, eso fue hace Sí. rato, sí. Ella Claro. estaba chiquita, tenía 7 años, 6, Sí. 7 años. Y pues eso a mí me ¿Usted se marcó enamoró mucho. de un bailarín? Sí, señora. Ya, y se fue con él. Y me fui entonces con le él. quitaron la niñita. Sí. ¿Y que esa niña a dónde la llevaron? ¿Con su mamá? No, porque mi mamá la tenía justamente, mi mamá se había hecho cargo de ella y entonces vinieron por ella por la noche y se la llevaron. Y para mi mamá eso fue un trauma, le dio un infarto, pues eso me sentí culpable con Claro. muchos años. Claro, Pero bueno, son las circunstancias individuales de cada ser. sí. Y después entonces, cuando me quise separar la segunda vez, al principio no me quería separar porque no quería que me pasara lo mismo que me había pasado la Porque primera ya tenía vez. sus dos niños. Sí, pero yo odio el estado matrimonial. Sí. Sí, Entonces, ¿para detesto qué se ha ser casada. casado? Qué pereza. No, pues no me casé sino 2 veces, porque ya el resto de veces no me hubiera casado ni amarrada. Pues le cuento que yo estuve entrevistando hace poquito a Jorge Alitriana, el director de teatro y de cine y de televisión, que es un hombre fantástico. Yo me dio una entrevista muy bella. Se ha casado 6 veces. Yo le decía, ¿usted cómo pudo haberse casado 6 veces y no haber perecido en el intento? De manera que... Era hombre, es hombre. Es hombre, ¿no? Sí, Claro. sí, eso hace la pequeña diferencia. Yo soy mujer, entonces con uno la sociedad, la gente es mucho más cruel. Bueno, y si usted odia el estado matrimonial, ¿por qué se ha casado 2 veces? Bueno, Por porque la amor, primera amor, amor. vez, pues porque, bueno, me casé y ya. Y la segunda vez porque me enamoré de Jaime Enloqueció Díaz, de amor. sí, y me Mm. fui con él y me casé con él. Sí. Y después, bueno, la vida lo separa a uno por determinadas cosas, pero yo guardo por él, somos los mejores amigos del Sí, mundo y lo me sé. parece que eso es lo más valedero. Claro. Y entonces, bueno, pues yo creo que yo no estoy hecha para ser casada. Sí, no, esto es una mujer Sí. completamente libre, esto sí, Sí, es un soy hecho independiente de mente, de en todo espíritu, sentido, de sí. todo, sí, pero no nos quedemos para que me imagino que las que nos están oyendo, las personas que nos escuchan querrán saber cuándo recuperó todo eso su hija, cuando ya está ella Cuando mayor de ella edad, tenía 18 años, 19, 20. y en todo ese tiempo no la pudo ver. No, sí la veía esporádicamente, pero eran unas visitas muy duras, muy difíciles, Claro. muy incómodas, no eran agradables. Claro, apenas Ella realmente es la mejor hija que una madre puede aspirar a tener. Pero esos años fueron difíciles para ella y para mí. usted, claro, Sí. desde luego que sí. Bueno, yo veo que usted se emociona, no la quiero entristecer, pero usted escogió el tema para contarnos sobre su libro. ¿El Sí. libro se consigue? Pues mira, es que realmente el libro lo pueden conseguir en el Ballet Ana Pavlova, calle 65-211.
Sí. Porque yo no lo puse en librerías porque no tuve quien me lo mercadeara. Sí. Entonces es por eso. Es por eso. Ah, bueno. Sí. ¿Y usted tiene una dirección de email de la Ana Pavlova como es? www. Yo tengo una página web que es www.anadanzaexp.com. anadanzaexp.com. A ver, repito. www.anadanzaexp.com. Perfecto, allí se pueden informar sobre todo sobre la danza, y los papás y mamás que hoy en día yo creo que sí tienen una cierta apertura de mente cuando usted diga que no es tanto, es muy formador para un niño. Claro, tengo muchos niños. Aprender a bailar, a tener la danza, a liberar la mente, el espíritu, que todo se consigue a través de semejante belleza que es ese arte, ¿no? Del ballet y de la danza moderna. Mira, yo tengo muchísimas alumnas pequeñas que sí están, que tengo que agradecer que estén ahí queriendo formarse y aprender conmigo y con nuestra institución. Tenemos muy buenos maestros para los niños especializados, que tienen mucha pedagogía, que los introducen en la danza de manera suave, porque la danza es de mucho rigor. Mucho, sí. Pero una si disciplina férrea. Exacto. Pero si tú tienes 2 años, pues 3, 4, hay que darles una aproximación a la danza sutil, suave, agradable. No que vean un régimen militar en tu enseñanza, sino que vean una manera de expandir su alma y de desarrollar las habilidades de sus físicos, de sus cuerpos. Y es que digamos, ese tacto que usted está planteando, esa sutileza, contribuye a que se enamoren realmente de la danza, porque si es con un látigo, pues yo creo que muchos desertarán o sufrirán, y no se trata de sufrir, sino de gozar. No, a mí me parece terrible enseñar con látigo en la mano, cualquier cosa. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era muy joven, yo tomaba clases de piano, porque la condición de mi papá para que yo pudiera bailar era que yo tocara el piano. Sí. Entonces yo hoy en día no me arrepiento para nada, pero en ese momento era una penosa obligación para mí. Y yo tuve una profesora que amaba y otra que me pegaba reglazos en la mano. Sobra decir que eso no era pedagógico. Y a mí me parecía muy mal. Claro, ay, no me rebelé contra esa situación. Con toda la razón. Sí. Bueno, no tiene que decirme que se rebeló, porque usted es una rebelde con causa. Ha sido toda su vida una rebelde con causa. Gracias por estar, Ana Consuelo Gómez Caballero, aquí en los micrófonos de Señal Radio Colombia, con su historia de vida tan hermosa. La felicito porque sé que no ha sido fácil, ha sido un camino lleno de espinas, pero que usted ha sabido caminar y trasegar con éxito, con pasión y con dedicación. Mil gracias. Muchas gracias a ti, te voy a enviar el libro. Por favor. Dedicado. Y hacemos una segunda entrevista con base en ese libro y las revelaciones, ¿no? Bueno. Y las próximas adaptaciones que haga de sus obras. Muchas gracias. Gracias, Ana Consuelo.